Conectando Viviendas, el futuro pinta bien. Queremos agradecer también muy especialmente al diario Portafolio por vincularse comercialmente al desarrollo de este Congreso Colombiano de la Construcción. Ahora damos inicio a la sesión académica denominada La Vivienda, transformaciones del activo más importante de los hogares, que cuenta con el patrocinio de Pinilla, González y Prieto Abogados, PGP, firma de abogados líder en Colombia en derecho urbanístico e inmobiliario con más de 30 años de experiencia, empresa a la que agradecemos su vinculación comercial. De nuevo, muchísimas gracias a PGP Abogados. Tenemos ahora como invitada especial de nuestro Congreso a la presidenta y socia fundadora de Guaires, Asociación de Consejeras y Directivas del Mundo Inmobiliario, que tiene por objeto aumentar la visibilidad de la mujer en este sector. La arquitecta Carmen Panadero, quien adicionalmente es docente de la Universidad Politécnica de Madrid en programas de máster del IE Business School. La doctora Panadero nos hablará sobre la vivienda y sus transformaciones y las nuevas tendencias generadas a raíz del COVID en el sector inmobiliario. Doctora Panadero, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Camacol. Antes de darle la palabra, quiero presentar también a nuestro panelista en esta sesión. Está con nosotros el doctor Juan Manuel González, quien es socio fundador de Pinilla, González y Prieto Abogados, PGP. Gracias a nuestros invitados por su participación en este encuentro empresarial de Camacol. Doctora Panadero, bienvenida. Usted tiene la palabra. Adelante. Buenas tardes, buenos días en Colombia. Gracias a todos, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Si queréis, voy a compartir en pantalla la presentación. Y si os parece, pues voy a hacer una presentación de 30 minutos y luego a continuación creo que tenemos un debate. ¿Podéis ver mi presentación? Sí, ya tenemos su presentación con nosotros, doctora Panadero. Perfecto. Bueno, pues yo hoy les voy a hablar de cómo ha sido la introducción de la vivienda nueva, la transformación del activo más importante, que es el de los hogares. Ahora mismo, en el momento que nos ha tocado vivir, tenemos... ¿No se puede pasar desde aquí? ¿Tengo que pedir a alguien que me lo pase? No, ahora, vale. Perfecto, perdonad. Bueno, a mí me gustaría empezar con una introducción general de lo que ha sido el momento tan importante que hemos vivido como ha sido esta pandemia, que ha provocado una crisis atípica en todos los sectores productivos de los países. Esta pandemia, yo creo que es importante resaltar, no ha sido una crisis financiera como fue la del 2007-2008, esta ha sido una crisis que nos ha afectado a toda la sociedad, nos ha puesto a prueba porque ha tenido afectaciones en temas de el confinamiento, como todos sabemos, en todos los países, la movilidad, ha creado un momento que nos ha modificado como sociedad. Hemos tenido que resolver nuevos problemas que antes nunca nos habíamos planteado. Claro, cuando una crisis llega de esta manera tan fuerte, es una pandemia, tiene una razón sanitaria y nos impide algo tan básico como movernos,
como salir de casa, ¿cuál ha sido la mayor transformación que se ha vivido? La primera, la de la vivienda, obviamente, ha traído una nueva forma de vivir y unas nuevas necesidades. Es lo que yo quiero cubrir en esta exposición que voy a hacer de media hora, en que vamos a ir viendo las consecuencias, las tendencias que ya estaban en el mercado y algunas que han aparecido nuevas. Todos los sectores, luego en el debate creo que tocaremos más sectores, todos los sectores han tenido una incidencia debido a esta pandemia, pero obviamente el de la vivienda ha sido va a ser probablemente el más duradero y el principal. ¿Cuáles son las nuevas demandas de estas viviendas? Como estábamos viendo, las nuevas demandas de estas viviendas, hay gente que habla, queremos viviendas más verdes, queremos viviendas donde puedas teletrabajar, queremos viviendas más a las afueras, pero vamos a ir viendo una a una porque no solo son esas, hay otras de más calado que nos afectan, pues por ejemplo, en esta primera diapositiva he querido recoger varias de los drivers, las tendencias que estaban moviendo últimamente el sector de la vivienda y que ahora mismo han cogido especial importancia. En esta diapositiva podrán ver ustedes el espacio flexible, eso ya estaba ahí, pero ahora el espacio flexible lo necesitamos mucho más, viendo que nos podemos tener que quedar en casa a lo mejor 3 meses. La sostenibilidad y bienestar, eso es básico ahora mismo en el mundo. Ahora mismo el ESG en inglés o ASG en español, que son los criterios ambientales, sostenibles y de gobernanza, ya no son una opción. El tema de la logística, en el momento que hemos visto, el e-commerce ya tenía una incidencia muy alta en nuestros mercados, pero ahora ya, cuando te veías obligado a solo hacer la compra de lo necesario, pues eso implica que las viviendas tengan que tener esa logística de última milla resuelta y si no la tienen, a los usuarios les da que pensar y lo necesitan. El tema de la resiliencia, el compromiso con el medio ambiente de nuestros edificios, eso va unido al siguiente, que es eficiencia, gastos operativos. En el momento que pasamos más tiempo en los edificios nos damos cuenta que tener una mala iluminación repercute, por supuesto, en la factura de la luz, porque tienes todo el día la luz encendida, o que tener aires acondicionados antiguos también revierte. Nos damos cuenta de un montón de cosas que penalizan nuestra factura. La tecnología, la innovación, luego vamos a ir viendo todos estos puntos despacio, pero ahora en este primer barrido quiero que los tengan como en una primera visión. La tecnología igual, pues tener viviendas tecnológicas nos permite resolver situaciones que antes, problemas que no teníamos. Ahora hay que resolver un montón de cosas. Ahora mismo nadie se plantea tener una vivienda sin wifi, pero hay pueblos de pocos habitantes, en España pasa, en Colombia pasa imagino también, que ahora con todas las nuevas tecnologías de extender la red 5G, se están viendo con problemas las compañías del costo que tiene eso para las compañías, quién lo tiene que cubrir. Luego, otro tema, la accesibilidad y el aparcamiento. Pues a lo mejor antiguamente priorizábamos tener un aparcamiento para nuestro coche, pero ahora mismo, ¿es esa la necesidad que tenemos? O a lo mejor la necesidad que tenemos en vez de un aparcamiento para un coche es tener espacio para aparcar un coche, una bici, un vehículo compartido, un montón de nuevas situaciones que están pasando. El tema de la conectividad, muy relacionado con tecnología, y el tema de la seguridad y el bienestar. Antes, en la ponente anterior, que me ha encantado escuchar su charla, y en el turno de preguntas, en el debate, se ha hablado de poner en el centro a la persona. Eso es lo que está pasando ahora mismo en el inmobiliario y en la vivienda. La tendencia es que para diseñar ciudades, para diseñar viviendas, para diseñar oficinas, tenemos que empezar a pensar esta pregunta: ¿qué valoramos los ciudadanos? ¿Qué valora el usuario? ¿Qué necesita? Y si lo que necesita ahora en el 2021 no tiene nada que ver con lo que necesitábamos en el 2001, pues en consecuencia hay que adaptar todo ese mercado, hay que adaptar todo ese parque inmobiliario y muchas veces eso va a ocasionar ajustes que luego veremos como a lo mejor el mercado de primera mano va a poder resolver mejor y a tiempo que el mercado de segunda mano, que eso son cosas que ahora mismo se está viendo ya en los precios en los mercados. Vale, pues ¿cuáles son esas nuevas demandas? Aquí, si empezamos a ver estas nuevas demandas, yo empezaría por la primera sería la flexibilidad.
como hemos visto en la diapositiva que agregaba todas esas demandas, la flexibilidad, los nuevos usos, es básico, es la primera pregunta que nos hacemos todos el primer día que nos tocó trabajar desde casa. ¿Está mi vivienda preparada para que yo trabaje desde casa? ¿Puedo compaginar mi trabajo desde casa con la vida familiar? Si tienes una reunión a las 7 de la tarde, hay niños, ¿cómo se resuelve ese binomio? Ese binomio, eso también crea una problemática a resolver en las ciudades. ¿Cómo se comporta mi barrio? ¿Cómo se comportan otras ciudades? ¿Puedo resolver mis necesidades a 15 minutos o necesito coger un coche y tardar 1 hora? Eso es una de las cosas que más están demandando los ciudadanos. Segunda cosa, en esa flexibilidad, ¿cómo te relacionas con la naturaleza? Que tienes espacios intermedios, tienes jardines, tienes terrazas. Antes había una tendencia que era cerrar todas las terrazas y convertirlas en espacios interiores de las casas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que ahora va a ser igual? Probablemente no. Probablemente ahora la gente prefiera tener una terraza de 3 metros cuadrados sin cubrir para que si vuelve a haber una crisis sanitaria o vuelve sencillamente para disfrutar de aire puro sin salir a la calle. Más flexibilidad, lo que estábamos viendo antes, nuevas formas de transporte. ¿Qué pasa si yo cuando tenía 18 años, lo primero que le pedí a mi padre fue comprar un coche? Trabajé, lo compré, me ayudaron en casa. Ahora los millennials o la gente de 18 años no quiere comprar un coche. Probablemente comparta. Si comparte vehículos, a lo mejor lo que hay que estipular es unos aparcamientos comunitarios de vehículo compartido cerca de zonas residenciales, más que usar todas esas plazas que por el día están sin usar y por la noche se usan. A lo mejor ese espacio se puede reconvertir en esos puntos de logística que necesitamos. Eso es la flexibilidad. La flexibilidad viene de resolver en el mismo espacio distintas necesidades. Aquí también la última de estos puntos sería los nuevos usos sociales o compartidos. Decimos que ahora mismo la moda es el co-living, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué las nuevas formas de vivir están tendiendo a la vivienda con servicios? Porque si antiguamente el tamaño de las familias era 4 hijos, 3 hijos, 5 hijos por familia, ahora estamos viendo familias de 1 y 2 hijos. Aquí esta imagen que les estoy enseñando es esta imagen que ha aparecido abajo de un huerto, es uno de los usos sociales y compartidos que más está pasando y más se está poniendo de moda, no solo en vivienda residencial como en oficina. Implantar huertos, por ejemplo, que eso es algo que la gente dice, vale, si yo no tengo mi edificio adaptado a los nuevos usos, ¿qué hago? ¿Cómo creo espacios de coworking o de espacios de deporte o espacios de relación con mis vecinos, esos usos sociales? Pues a lo mejor sencillamente es revisar las azoteas o los patios de la comunidad y establecer unos parterres y crear unos huertos en los que las familias, los vecinos puedan plantar sus cosas, se pueda dar el excedente de verdura o de frutas. Hay un montón de ideas que ahora mismo están empezando a aparecer y que hay que tenerlas en cuenta en las nuevas promociones y, por supuesto, no olvidarnos de que nuestro parque inmobiliario, todos vivimos en casas que probablemente tengan muchos de nosotros 20, 30 años, 40, 10, hay que saber adaptarlas. Vale, si pasamos, siguiente gran tendencia que está habiendo, luego lo veremos en datos, la tendencia del tamaño y la localización. El mercado inmobiliario siempre se ha regido por location, 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 dicen en inglés, localización, ¿no? Puesta en valor de dónde quiere usted vivir. Pues si tengo dinero, en el centro de la ciudad. ¿Dónde quiere usted trabajar? Pues si me lo puedo permitir, en el centro de mi ciudad. ¿Pero qué está pasando ahora? Si nos dejan trabajar desde casa 2 o 3 días a la semana o por las tardes, ¿qué está pasando? Que a lo mejor prefieres vivir en una zona de extrarradio, si te lo puedes permitir, en un chalet estupendo, con el precio de un chalet en el extrarradio de una de nuestras grandes capitales, pagues un piso mucho más pequeño en el centro, o también está habiendo un resurgimiento de las zonas rurales. Hay gente que se está yendo a zonas rurales más alejadas. En ciudades como Madrid está pasando, hay localizaciones alrededor de Madrid que se tarda 45 minutos en coche o media hora en tren o 40 minutos, que están en la sierra, están en la montaña y que la gente dice, bueno, yo cambio
vivir 2 días a la semana o 3 bajo a la ciudad, uso un tiempo que otros días no pierdo y el resto de mi semana vivo en un pueblo con lo bonito que es eso y el disfrute para las familias, el coste de vida es mucho más bajo y no solo eso, para la economía de los países, porque la tendencia actual de centralización de ciudades está creando mucho despoblación. Alrededor de los grandes núcleos no, pero en zonas más alejadas sí. Entonces, esta tendencia puesta en valor por los gobiernos y ayudada con incentivos y con ayudas probablemente a esos alcaldes o a esos privados que lleguen a esos pueblos para poder tener servicios y tal, puede ser una iniciativa muy interesante también de resurgimiento post-pandemia, que no hay que olvidar. Luego, decimos, viviendas flexibles, ¿vale? En la diapositiva, en la tendencia 1 hemos visto cómo puedo hacer yo mi vivienda más flexible, sin incurrir en unos costes alocados, ¿no? Pues eso, huertos, o ver qué haces con un cuarto, ver qué haces con los tabiques, ver qué se hace con los patios. Pero ¿qué pasa con las viviendas nuevas que están creando tendencia? Vivimos en un mundo donde todos vivimos de los servicios, tenemos un móvil que nos da acceso a todo, tenemos unas exigencias distintas a nuestros padres y nuestros hijos están teniendo unas distintas. Este dibujo, que explica muy bien en qué consiste una vivienda compartida, aquí se ve cómo prácticamente todos los usos que aparecen en esta planta 0 y 1 son usos en los que la comunidad puede interactuar. Si nosotros diseñamos un edificio de 0, como en la siguiente diapositiva, esa sería como cómo reconfigurar nuestros edificios. Pues algo parecido a esto. Pues probablemente el uso, esta información viene de una consultora inmobiliaria que es Savills. Se está viendo que se está diseñando las zonas bajas, primera planta si hace falta, pero sobre todo la planta baja, pues ahí metiendo zonas de coworking, zonas de disfrute o de uso necesario de todos esos vecinos, y hacia arriba los apartamentos. Para sacar una planta entera para esos usos, pues a lo mejor los apartamentos son un poco más pequeños. Pero es que a lo mejor nos compensa. Se puede ver también que todos los sótanos se están adaptando. Ya nadie hace en viviendas nuevas aparcamientos solo con coches. Hay que pensar cómo guardas tus bicis, si esas bicis tienen algún tipo de seguridad, hay que pensar dónde cargas los coches, hay que pensar si hay puntos de car sharing, como hablábamos antes, en el que se puedan hacer unos puntos de commuting donde varios vecinos vayan juntos en el mismo coche. Hay un montón de nuevas situaciones que se pueden resolver cuando se configura un edificio de 0. Otra gran tendencia que estaba antes. Dicen que con la digitalización y la sostenibilidad hemos avanzado en esta pandemia infinitamente más que lo que íbamos a avanzar de una velocidad normal. Siempre hay que pensar que de todo lo malo viene algo bueno. En las guerras, que son dramas sociales, luego vienen avances tecnológicos. Ahora mismo con esta crisis, el tema de la sostenibilidad o la digitalización ha avanzado muchísimo. En el caso de la sostenibilidad, ¿por qué? Luego veremos digitalización, porque se ha convertido en un valor fundamental. Se ha creado, cuando eres un promotor y quieres competir por diferenciarte, la sostenibilidad es uno de tus drivers, es el que te da la ventaja competitiva. Se ha incrementado profundamente la demanda. Se está viendo en temas de alquiler y de inquilinos que las viviendas sostenibles, que suelen ir aparejadas a un menor gasto, se alquilan antes. Se está viendo que las viviendas sostenibles tienen un menor coste de operativo y de mantenimiento. ¿Por qué? Porque gastan menos, y si gastan menos luz, menos agua y menos electricidad, la gente prefiere eso. Se está viendo que cuando haces la venta hay un mayor valor residual, porque los fundamentales, que son la construcción de esa vivienda, permanece. Se está viendo que esto ayuda a crear imagen de marca, ya seas un propietario o seas una gran corporación. Esta imagen que ven aquí es el Bosco Verticale, que es un edificio que está en Milán. Ha dado la vuelta al mundo, ese edificio se hizo famosísimo, ha creado unas terrazas con capacidad para tener jardinería de gran porte.
está diciendo algo el mercado. Y el tema, por supuesto, de las certificaciones. No solo es serlo, sino parecerlo. Las certificaciones ahora mismo han cogido una importancia tremenda. Ya nadie hace edificios de viviendas que no estén certificados. Porque tú puedes saber que tu edificio consume menos, pero si no tienes un sello que te lo acredita, pues es muy difícil demostrar en el mercado por qué aportas más valor. En el fondo es una forma de demostrarlo. Otras de las grandes tendencias que también se han visto muy favorecidas en este momento post-COVID, el bienestar, el well management. Hay encuestas que dicen que 8 de cada 10 ciudadanos afirmamos, me incluyo, que el bienestar y la calidad de vida es crucial para sentirnos mejor, y de cara a atraer talento y retener talento también. Esto lo saben las empresas, lo saben los promotores, lo saben los constructores, lo sabemos todos. Ahora mismo el estrés se ha provocado en los meses, en el año y medio que hemos estado sufriendo esta pandemia y todavía no hemos salido de ella, se ha visto que ha habido mucho daño cuantificable por lo que ha sido el COVID, pero ha habido también muchos daños que no son cuantificables por el COVID, que han sido los causados por el estrés, la tensión, el estrés que ha causado esto a la sociedad ha generado mucho malestar, y eso los médicos lo están avisando ahora, los psicólogos, los psiquiatras, gente que tenía problemas y gente que no. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puntos claves podemos nosotros impactar como diseñadores de las viviendas, como personas clave de este sector, porque somos los que los estamos construyendo? Pues crear una estrategia de calidad, rediseñar los espacios libres que antes hablábamos. La flexibilidad vuelve a crear, es un punto a favor de nuestras viviendas. La luz natural, acceso a áreas de ejercicio. Yo me acuerdo hace unos años cuando trabajaba en CBRE, que es otra consultora inmobiliaria, cuando se hacía reposicionamiento de activos inmobiliarios en uso de oficinas, había algunas veces que hacíamos una reconfiguración de los espacios exteriores del edificio para dar acceso a áreas de ejercicio a los trabajadores, que podían ser desde poner un rocódromo en una pared que no tuviera ventanas, hasta poner un carril de running alrededor de la parcela, quitando alguna plaza de garaje, si hacía falta. El ejercicio libera mucha tensión. Eso mismo se puede hacer en la vivienda. Esta conversación de hoy gira en torno a la vivienda. No podemos pasar uno a uno por cada uno de los usos, pero es una reflexión a hacer en todos. En los hospitales se está viendo que en los hospitales los niños o los enfermos de larga duración se están habilitando terrazas, azoteas en los que se les da acceso a deporte, a zonas al aire libre, porque se está viendo que cuando te encuentras bien, sanas mejor, tu cuerpo lucha mejor. Tema digital. Avisadme, por favor, cuando me vaya quedando con poco tiempo, que no quiero quitarle tiempo luego al debate. La vivienda digital. ¿Está nuestra vivienda adaptada al mundo smart? Esa es la primera pregunta que hay que hacer. Uno de los drivers más disruptivos que hay ahora es la tecnología, pero es que afecta a todo. Si repasáramos todos los usos, igual. ¿Cómo ha cambiado el retail? Pues el retail ha cambiado, ahora hacemos omnicanal. Ya no es que compremos online directamente. A veces vamos a la tienda, lo vemos, luego compramos online. A veces es al revés. Vamos a internet, lo vemos y luego compramos offline, porque nos divierte ir a la tienda. En temas de healthcare o en temas de viajes, ya nadie viaja sin comparar hoteles en una pantalla de un ordenador. El mundo digital ha cambiado todo. ¿Está nuestra vivienda adaptada? ¿Están nuestros consumos adaptados? ¿Está la basura que generamos adaptada a un mundo digital? Hoy en día, no me quiero enrollar, pero hay una inmensidad de avances que permiten medir mediante sensores la basura que se genera en un edificio y que el camión de la basura sepa cuándo tiene que recoger. Hay sensores que miden todo tipo de cosas, el gasto de energía, y que se active, que se enciendan energías auxiliares cuando baja de un tanto. Hay un montón de cosas, temas de seguridad. Ahora mismo con los móviles, los códigos QR y todo ese mundo de las aplicaciones, podemos obviar tener llaves y perder la llave. Con que pases el código QR, hay un montón de adaptaciones que podemos implementar en nuestras viviendas y que obviamente en vivienda obra nueva se están viendo ya.
Aquí había puesto alguno de los temas. El tema de los datos también es muy importante. ¿Están nuestros edificios conectados con nuestras ciudades? ¿Qué pasaría si los conectamos? Podríamos ser mucho más eficientes si conectáramos ciudades y edificios a los mismos programas. Ahora hay unos temas de gemelo digital, Digital Twin, que lo hacen desde programas informáticos que llevan BIM o GIS y que se puede conectar los consumos. Se puede saber dónde hay una alcantarilla rota, también se puede saber dónde hay una bombilla que hace falta cambiar. Ahí hay muchísimos avances. Siguiente tema, y muy importante también, cada vez se demanda más y cada vez será más importante la vivienda y la comunidad. Hay que poner en valor el entorno. Ya no vale con dejar un edificio de viviendas en mitad de la nada y no pensar qué está pasando alrededor. Estas imágenes que he traído aquí son 4 imágenes muy distintas. Una es una calle de Londres en la que se crea mediante un juego de cintas, fácilmente, como pueden ver, es una instalación portátil. Se puede dar un uso a esa comunidad en días de fiesta, que a lo mejor no haya que tener coches. Se está viendo ahora en todo el mundo que se están peatonalizando inmensidad de calles. Aquí abajo hay unos juegos como unos graderíos de madera instalados en un parque. Eso puede servir para merendar los niños a la sombra, para ver una película, para crear exposiciones, teatros. ¿Qué inversión tiene eso? ¿Eso lo tiene que pagar los estados o lo tienen que pagar los privados? Eso ya es otro debate, pero hay muchas actuaciones que se pueden hacer con muy poco impacto económico. La figura de abajo son unos parques con unos restaurantes. Si en los parques que tenemos generamos piezas lucrativas, introducimos restaurantes, cafeterías, harán que esos parques tengan más valor, sin duda. Harán que esos parques sean más seguros, sin duda, porque donde hay una luz encendida hay más seguridad. No se produce la misma inseguridad que un parque a oscuras a las 8 de la tarde de un día de invierno, que si en ese parque hay una cafetería, hay un restaurante, hay algo, todo se vuelve más seguro. Esta última fotografía de arriba, donde se ven estos columpios como de telas de araña, eso es una instalación que se puede hacer en los bajos de nuestros edificios de oficinas. Se puede contratar artistas que hagan estas instalaciones. Eso hará que cuando la gente salga y entre sea mucho más agradable de estar, sea mucho más agradable, haya un espacio para el juego. No solo tienen que jugar los niños, los mayores también tenemos que jugar. Los mayores, relajarse, distraerse, jugar a algo, también alivia mucho el estrés. Y eso tenemos que velar por ello los responsables de la creación de las ciudades, que es los inmobiliarios. Ahora, para finalizar, quería cubrir un poco por encima cómo se está comportando. Hemos visto las tendencias, pero yo quería no acabar la conferencia sin hablar un poco de los mercados. ¿Qué está pasando? Aquí hay datos en todo el mundo que están hablando de lo mismo. Yo he traído 3 gráficas solo. Primero, las gráficas de ¿somos viables económicamente? Está claro que cuanto más la vivienda estándar puede tener un coste, depende de cada país, puede tener un coste de construir, puede tener un CAPEX. El CAPEX, como ustedes imagino que saben, la palabra CAPEX es un acrónimo que une Capital Expenditures, o sea, es el gasto en capital, y OPEX es los gastos operativos. ¿Por qué se simboliza? Porque cuanto más gastes en aumentar el valor de tus activos físicos, probablemente disminuyas el OPEX. ¿Qué pasa? Que en una vivienda singular, en una vivienda tipo, en la que tus consumos son más altos, si tú inviertes más dinero en instalaciones mejores, en instalar paneles solares, en instalar mejores cerramientos, mejores ventanas, incrementas el CAPEX en fachada, gasto en estructura, gasto en acabados, gasto en instalaciones, pero probablemente disminuyas tu gasto. Entonces, la balanza entre esas 2 variables es donde está el punto de balance que tenemos que encontrar para hacer sostenible esa relación y para que se pueda optimizar la rentabilidad del activo. Cuando siempre hablamos de cómo involucrar a los organismos públicos o que los organismos públicos, la colaboración público-privada, involucren al sector privado en hacer viviendas asequibles, pues para hacer vivienda asequible hay que estudiar muy bien
el valor de la vivienda, cuánto cuesta construirla, qué rentabilidad le puedes pedir a esa vivienda, estudiar muy bien el modelo y poner ayudas, porque muchas veces los gobiernos lo que pueden hacer es acciones fiscales o dar, ahora mismo en España se están revisando las normas urbanísticas de varias comunidades, de varios ayuntamientos, entre ellos Madrid, lo que han llamado el factor verde, de poder decir, no, yo cuanto más sostenible sea tu vivienda, más edificabilidad te voy a dar. Pues si tienes un grado de sostenibilidad más alto, la terraza a lo mejor no computa, las terrazas que no computen, te permito hacer más metros. Entonces, si tú al que construye la vivienda le das algo a cambio, estas gráficas de CAPEX y OPEX también las ayudas. Más datos. Vivienda en mercados, post-COVID. Ahora mismo, una cosa, cuando a mí me preguntan, yo siempre digo esto que viene aquí. Esto es una crisis que a priori no ha tenido los fundamentales afectados. Esta gráfica es una gráfica muy sencilla de tasa de paro y compraventa de vivienda. Obviamente, si el paro aumenta, baja el número de viviendas que se compran, porque el poder adquisitivo de las familias cae en picado, como se vio en esta gráfica. Pero ¿qué pasa? Cuando el paro vuelve, cuando se recupera el nivel de trabajo, automáticamente, que es lo que hablan los expertos de las recuperaciones en V, en W, todos los financieros hablan de esos términos, viene de ahí. Ahora no hay una crisis financiera, hay una crisis de que de repente el mundo se ha parado y ha habido mucha gente que ha entrado en paro, entonces la compraventa de vivienda se paró, pero ahora está creciendo a la misma velocidad que está creciendo, que se está recuperando el mercado laboral. Entonces yo en ese sentido soy bastante positiva. La demanda de viviendas es sensible al mercado laboral, se está recuperando y se está viendo en todos los países. Siguiente tema que quería comentar antes de finalizar, ya solo me queda otra diapositiva más. La evolución del precio de vivienda y segunda mano. Se está viendo que se está comportando mejor, al menos en España, la vivienda nueva. ¿Por qué? Porque la vivienda nueva tiene en mi opinión, tiene una capacidad de adaptarse más rápida. La vivienda nueva, si tú ves ahora mismo en el 2020 cómo está cambiando, tienes capacidad de reacción. Puedes cambiar, puedes vender tu vivienda ya con las nuevas demandas. La vivienda de segunda mano no tiene esa capacidad de adaptarse. Hay que hacerla, pues lo que hablábamos al principio de la conferencia, pues a lo mejor hay que hacer más, juntarse los vecinos y decidir entre todos, pues que por qué no convertimos, por qué no pagamos esto, por qué no cambiamos estas zonas que no se usaban en unos huertos, o por qué no rehacemos las cubiertas, movemos todas las máquinas para crear espacios de exteriores para todos los vecinos. Esas cosas son más lentas de adaptar. Y también he querido traer una gráfica unido con la tendencia que hablábamos antes, la tendencia del resurgimiento de la vida a las afueras. Eso va a venir muy bien para los países que se vacían fuera de las ciudades y también está afectando en el precio. Esto es un mapa de España en el que se puede ver que la evolución del precio de los pisos frente a los chalets hay muchísima diferencia. Ha subido mucho más. Han subido mucho más las casas que los pisos. ¿Por qué? Es obvio, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado que en el pleno confinamiento nos planteáramos si preferimos tener una vivienda unifamiliar más a las afueras frente a un piso más pequeño, más cerca de la oficina. Si ahora a la oficina no hay que ir todos los días, pues es que a lo mejor hay una reflexión que hacer. ¿Que todos vamos a volver a la oficina? Sí. Estoy convencida. ¿Que probablemente sea en un formato híbrido? Pues probablemente sí. Y muchos de nuestros entornos de trabajo también se conviertan en más flexibles. Y yo creo que, no sé si me he ajustado o me he pasado de mi media hora. Yo creo que para dar paso al turno de preguntas, y espero que les haya gustado la charla y podamos debatir. Doctora Panadero, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por su intervención. Ahora vamos a dar paso efectivamente al conversatorio en el que nos acompaña también el doctor Juan Manuel González y quien nos dará su visión como un experto local sobre los retos de los hogares colombianos para acceder a la vivienda. Así que adelante, ustedes tienen la palabra.
Pues muchas gracias a la doctora Carmen por esa extraordinaria presentación. Yo tenía una presentación muy pequeña simplemente para hacer una abrebocas de lo que sucede en Colombia y lo que está sucediendo, teniendo en cuenta, por supuesto, las apreciaciones que ha hecho tanto la doctora Carmen como tal vez lo que ha expresado Hanna. Y muy rápidamente me voy a referir a esos temas para poder conversar sobre el tema. Lo primero es que la vivienda como transformadora de activo importante de los hogares nos ha dejado fundamentalmente tres enseñanzas específicas en el cambio que deben tener nuestras ciudades respecto de nuestro modo de vivir como el insumo fundamental para la producción de vivienda. Primero, desde el concepto de ciudad; segundo, desde el concepto de gestión de suelo; y tercero, desde el concepto ya de los edificios estrictamente considerados como vivienda y sus servicios complementarios. En esto pues hay que tener en cuenta ya todo lo que se ha dicho hasta el momento. Eso es común en el mundo entero, y es que desde el punto de vista de la ciudad tenemos que volver a entender nuestros sistemas de transporte público masivo. No podemos pretender que en la pospandemia sigamos generando la totalidad de esfuerzos del Estado y los privados a través de sistemas de transporte público masivo. Vamos a tener que cambiar la estructura del sistema de transporte público masivo, fomentando más el uso de las bicicletas, fomentando más el uso de vehículos compartidos y otros medios de transporte que busquen una interacción mucho más segura para los ciudadanos. Hay que tener un nuevo entendimiento en los equipamientos públicos, en especial en los equipamientos de salud. Ya no pueden ser estructuras lejanas al ciudadano ni lejanas a la vivienda. Y por supuesto un nuevo entendimiento en el espacio público, en los parques, en esos sitios de entretenimiento y de interacción seguros desde el punto de vista de la salud y de la seguridad. Y por supuesto un nuevo entendimiento en los servicios públicos. Las ciudades no pueden seguir focalizando sus esfuerzos estrictamente en materia de la prestación de servicios públicos tradicionales, sino que hay que repensar la prestación de esos servicios públicos en el entendido que hoy el agua va a tener que ser mucho más eficiente y que además vamos a tener que llevar agua seguramente a otros escenarios de la ciudad que antes no los teníamos dentro de nuestra planificación. Y eso me lleva fundamentalmente a generar una visión de cuáles son los nuevos conceptos de ciudad en términos de esos equipamientos de transporte público masivo, de equipamientos públicos, de parques y de servicios públicos, en donde, por supuesto, va a tener que existir un cambio completo en el modelo de las ciudades colombianas. No podemos seguir con la estructura de nuestros planes de ordenamiento territorial tradicionales, con nuestra estructura tradicional de la ley, en el sentido que vamos a generar me fascina una palabra que aquí se ha utilizado, que es la flexibilización. Vamos a tener que flexibilizar el ordenamiento territorial para que seamos capaces de generar ese cambio. Y eso significa también un cambio en la gestión del suelo, y en esto quiero hacer una reflexión importante. Ya lo dijeron Carmen Panadero, ya lo dijo la doctora Hanna Renis. La estructura de la pandemia nos ha originado la necesidad de generar sectores suburbanos donde se quiera focalizar, donde se deben focalizar esfuerzos sin ningún temor de producir ciudades más pequeñas, suburbanas, pero que no sean ajenas a la prestación de todos los servicios que requiere una ciudad. Y eso significa entonces que vamos a tener que cambiar nuestra visión de la gestión social, de la gestión de los equipamientos públicos y en general la gestión del suelo suburbano. Ya no puede ser un suelo ajeno a las ciudades colombianas, ni a las ciudades españolas, ni a ninguna ciudad del mundo, y por lo tanto no podemos olvidarnos de ese suelo en la planificación. Tendremos que hacer unidades de planeamiento rural mucho más
eficientes, en donde seamos capaces de ofrecer espacios públicos, equipamientos públicos y todos los elementos necesarios para el ciudadano. Tenemos que cambiar también el modelo de la gestión de la urbanización, como decía Carmen, del nuevo urbanismo, un nuevo urbanismo en donde sea posible el acceso de los ciudadanos en el corto paso, en el corto espacio, a los equipamientos públicos y a los espacios públicos, y una nueva gestión en la renovación urbana. ¿Eso qué quiere decir? Que así como vamos a tener que crear nuevos desarrollos de ciudad distintos, donde haya mejor interacción entre los ciudadanos respecto a los espacios públicos y las vías, pues la renovación urbana va a tener que cambiar sustancialmente, porque la renovación urbana va a tener que generar esos nuevos espacios que está pidiendo el mercado, esas nuevas condiciones que nos originó la pandemia desde el punto de vista de la mezcla en la concepción de los usos del suelo. Y bajo esa estructura, pues entonces eso quiere decir que en Colombia, por lo menos, Carmen, en Colombia vamos a tener que cambiar el modelo del ordenamiento de nuestros territorios. Y eso significa varias cosas. La primera, desde el punto de vista de la ciudad, generar en los planes de ordenamiento territorial y en la legislación simplemente los elementos de la infraestructura básica de la ciudad, para que sea a través de la interacción entre el sector público y el sector privado el que origine la gestión por urbanización en las mejores condiciones posibles para cada caso específico. Las normas rígidas de urbanización, las normas rígidas de renovación urbana no van a originar un cambio en ese nuevo modelo de vivienda. Y por supuesto, vamos a tener que aterrizar ya en la estructura de las viviendas específicas, en esas gráficas que mostraba Carmen, que me parecieron maravillosas, en donde los productos inmobiliarios reinventados vamos a tener que tener comercio y servicios, coworking, vivienda, entretenimiento, salud y educación en las mismas edificaciones, lo que significa que se van a cortar las distancias. Si entendemos que ese es el nuevo concepto pospandemia, tanto en la urbanización como en la ciudad, como por supuesto también en la estructura de las viviendas, ese concepto tendrá que cambiarse también en la legislación nacional y en la legislación local. Carmen dijo algo que me parece maravilloso. Madrid está buscando originar incentivos para producir viviendas sostenibles. Pues bien, todas las ciudades van a tener que cambiar la estructura de originar restricciones en los usos del suelo, restricciones en la generación del urbanismo, restricciones en la generación de la vivienda para buscar más bien incentivos y beneficios que permitan que ese nuevo modelo de ciudad, que ese nuevo modelo de urbanismo, que ese nuevo modelo de vivienda, que todos estamos pensando que es el que va a prevalecer después de la pandemia, sea posible. Y eso solo será posible si hay un cambio en la concepción del planeamiento urbano, si hay un cambio en la visión de que el desarrollo territorial no se hace simplemente por una visión de cargas urbanísticas, sino de incentivos urbanísticos, y logramos implementar modelos en donde haya absoluta flexibilización en la producción de ciudad y en la producción de las viviendas. De tal manera que modelos como los que han expresado Carmen o modelos como el que ha expresado Hanna solo será posible en Colombia si la política pública tiene un cambio sustancial en una visión de planes de ordenamiento territorial con renovación urbana posible y planes de ordenamiento territorial y planes parciales en donde sea el sector privado el que sea capaz de proponer modelos económicos posibles para esa nueva visión de ciudad. Con esto simplemente quería hacer un abrebocas para que pudiéramos tener una conversación sobre estos temas de cómo está pensando España y cómo está pensando Colombia en implantar desde la política pública urbana este nuevo modelo de ciudad post-COVID.
Yo estoy súper de acuerdo con todo lo que has dicho. Esa necesidad de flexibilidad en los planeamientos es la que está buscando el sector privado hace mucho, porque es muy difícil adaptar. Hoy en día hay una reflexión muy importante a hacer, que es: el ciclo de vida de cualquier producto se ha cortado muchísimo. Cambiamos de teléfono. Antes cambiábamos cada 10 años, ahora cada 3. Cambiamos de coche, las casas. Una máquina de aire acondicionado de hace 10 años ahora mismo es totalmente obsoleta. Los edificios, el urbanismo hay que poder adaptarlo. Hace 10 años no existían puntos de logística de última milla. Ahora sí, nuestras ciudades para poder adaptarlos necesitan flexibilidad, necesitan que alguien que quiera promover un local abandonado que no le interesa a ninguna marca porque es una calle secundaria, le dejen adaptarlo a eso o le dejen reconvertirlo en vivienda o le dejen. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que hay que tender a eso. Nadie es dueño del futuro, nadie sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser nuestras necesidades dentro de 10 años. La mejor opción es flexibilidad, que los marcos urbanísticos, que las normas zonales de cada área permitan eso. Y luego, como segundo punto, también creo que interesante a lo que comentabas, decirte que desde mi opinión no solo hay que poner unas reglas flexibles para el nuevo urbanismo, posibilitar que esas ciudades de los 15 minutos, esos núcleos urbanos tengan esos servicios, sino resolver las ciudades viejas, resolver los centros, porque eso muchas veces se ha ido, está muy de moda el concepto, no, que si se gentrifican las ciudades cuando se ponen de moda. A lo mejor hay que hacer intensificaciones de uso, a lo mejor hay que permitir por la ley de propiedad horizontal que marca que pisos de 300 metros en mitad de una ciudad importante puedan convertirse en 5 apartamentos de menos tamaño. ¿Por qué no? Es que hay que pensar también en eso, porque los centros de las ciudades no los podemos abandonar. Y para que alguien rehabilite esos edificios, por eso es tan importante poner incentivos, como decías, no cargas, incentivos. Oiga, usted va a rehabilitar este edificio, le va a poner paneles solares, le va a cambiar las calderas, le va a poner ventanas, le va a hacer fachada bioclimática, va a hacer que consuma la mitad. Esto revierte el bienestar de mi ciudad. Bueno, pues yo a usted le compenso bajándole las tasas o dejándole hacer más metros o dándole ayudas a esa sostenibilidad. Temas de las terrazas. En el momento que se les quiten lo que computan, todo el mundo querrá hacer terrazas. Entonces, hay un montón de medidas. Se está regulando también en los centros de las ciudades, debe regularse todo el tema de la vivienda turística. Pues se puede regular, no hay que huir de ello. Eso da dinero a nuestras ciudades. Hay que regularlo y decir, pues a lo mejor la vivienda turística tiene que estar en la planta 1 o en la baja y en la 1 o en la 2 máximo, pero no en el quinto. ¿Por qué? No lo sé. Hay que encontrar formas de viabilizar que no se abandonen también los cascos de las ciudades, volverlos a hacer atractivos para la gente joven, volverlos a hacer atractivos para todos nosotros, hacerlos verdes, crear parques donde no los hay, repensar los patios de las manzanas, las azoteas, lo que hablaba antes de los huertos. En Nueva York se están poniendo colmenas de abejas, porque se está viendo que las abejas son polinizadoras gratuitas de las ciudades. Si nos quedamos sin abejas, nos quedamos sin polinizar. No sé, hay un montón de cosas. Y en eso también es importante decir algo, y es que en la legislación, por ejemplo, de propiedad horizontal colombiana, que debe suceder en el mundo entero, va a ser necesario cambiar el modelo de la propiedad horizontal para que yo pueda hacer segundos, terceros, cuartos y quintos niveles de propiedad horizontal, para que la comunidad de uso de equipamiento de recreación pueda administrarse sola sin intervenir en los usos de la vivienda, que la vivienda se administre sola y el comercio solo a pesar de estar en una misma edificación. Y eso vamos a tener que trasladarlo también al mecanismo como se relaciona con la ciudad. Esas grandes edificaciones que vamos a producir en el mundo entero, en donde hay mezclas importantes de usos del suelo, van a tener que repensarse incluso en la protección, financiación y conservación del espacio público que requiere, de tal manera que podamos hacer estructuras jurídico-económicas eficientes
que permitan que esas mezclas de usos del suelo sean capaces además de aportar recursos para el mantenimiento y la producción de nuevos elementos de espacios públicos de encuentro, para que haya encuentro ciudadano, para que haya sostenibilidad en la prestación de los servicios públicos. Serán mucho más eficientes los edificios en prestación de servicios públicos que combinen estos usos del suelo, pero que además sean capaces de aportar en la sostenibilidad de ese equipamiento público y de los equipamientos privados. Y una cosa que también es importantísima en el que la política pública tiene que pasar adelante, tiene que ponerse a tono con lo que está sucediendo en el mundo entero, y es que seamos capaces también de prever que las propias edificaciones sean aportantes a usos de carácter público sin que jurídicamente sean del Estado, sin que se vuelvan patrimonio de los municipios, de los distritos, de los condados, el nombre que le queramos poner, sino que sean más bien aportes de los privados que sean capaces de interactuar con otros elementos privados públicos de otros edificios y formar estructuras en la que esa comunidad de edificaciones respecto del disfrute sea posible sin que sea necesario pretender resolver todo a través de la inversión pública. Entonces yo creo que aquí hay muchas estructuras que se deben combinar en lo largo del mundo entero, y creo que las experiencias de Europa para nosotros van a ser muy importantes en el sentido que no podemos seguir pensando la generación de normas para incentivar esta nueva realidad de la vivienda y de las ciudades desde la visión que veníamos ejecutando en el mundo entero, de que si usted quiere desarrollar tiene que asumir estas miles de cargas, sino si usted me ayuda a reestructurar la ciudad, a resolver estos problemas de la nueva ciudad post-COVID, yo lo incentivo. Lo que tú decías, me va a dejar terrazas, le doy mayor edificabilidad, me va a dejar elementos privados de afectos al espacio público, le doy mayor edificabilidad, no me deje estacionamientos, déjeme para bicicletas y le doy incentivos, pero una estructura en donde la política pública se volque a que la inversión sea capaz de responder al mercado sin necesidad de cargas, sino con incentivos. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues, muchas gracias, doctora Sandra. No, soy yo la que quiero saludar a Carmen. Carmen, qué honor tenerte como líder de este panel. A Juan Manuel González de PGP, por supuesto, siempre apoyador y llevando con mucha altura estas discusiones. Carmen, realmente estamos sintonizados. Estamos a puertas en Colombia de un Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 4 años. Muchos municipios